se dieron cuenta de lo que yo le decía del último, y más que es como una niña, aparentemente es que justamente le cruzó por el mismo frente de las piernas, a tiempo de ella, de que el señor que estaba al lado la restableciera y ella pudiera incorporarse y esa rueda pasarle tan cerca, así como la persona que estaba barriendo. Ese carro iba a tal velocidad que si se topa con esa persona, óigame, ustedes han oído de hablar de lo que es una postalita. Así mismo yo creo que la hubiera estampado con cualquier pared que estuviera cerca. Padre Santo, para Dios sea su gloria en nosotros ver esto y sabemos que Él nos cuida. Si alguien en la sala quiere comentar algo, el video quedó muy claro, ¿verdad? Demasiado contundente. Entonces, vamos ahora a iniciar nuestra lectura porque hay muchas cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros y nos está haciendo verlas a través de su palabra y de esta escritora que fue bajo su inspiración que ha escrito estos libros para que nosotros tengamos una orientación mejor de las cosas, su palabra y de cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer. Vamos a continuar con lo que es la historia de Elías. No sé si recordarán que los últimos párrafos hablaban de Elías, de lo que estuvimos leyendo, y continuamos con ese personaje tan, vamos a decir, tan importante en lo que es la Biblia, aunque todos son importantes, pero hay unos que destacan más que otros a conveniencia o vamos a decir apreciación de la persona que sienta empatía con ellos, ¿verdad? Entonces, continuamos con lo que es el capítulo 11 desde el tiempo de David. ¿Desamparó Dios a Elías en la hora de prueba? Es una pregunta que nos hace. Oh, no, amaba a su siervo tanto cuando Elías se sentía abandonado de Dios y de los hombres, como cuando en respuesta a la oración el fuego descendió del cielo e iluminó la cumbre de la montaña. Mientras Elías dormía, le despertaron un toque suave y una voz agradable. Se sobresaltó y temiendo que el enemigo le hubiera, le hubiese descubierto, se dispuso a huir. Pero el rostro compasivo que se inclinaba sobre él no era el de un enemigo, sino de un amigo. Dios había mandado un ángel del cielo para que alimentase a su siervo. Levántate, come, dijo el ángel. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Después que Dios, después que Elías hubo comido el refrigerio preparado para él, se volvió a dormir. Por segunda vez vino el ángel tocando al hombre agotado, dijo con compasiva ternura, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios, donde halló refugio en una cueva. Mis hermanos, como ustedes recordarán, en la historia de Elías y los sacerdotes de Baal, ofreciendo cada uno su sacrificio a Dios. Y como Elías, con toda su fe, mandó a mojar la leña de su sacrificio 3 veces. Y leímos cómo el Señor consumió el sacrificio de Elías y cómo su poder fue manifestado. Y más importante aún, mis hermanos, cómo quedó demostrado de una forma irrefutable, y esto lo he dicho antes, que nuestro Dios es un Dios vivo y que además escucha a su pueblo, porque con solo Elías invocarlo, el sacrificio fue consumido. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora yo les pregunto, ¿y nuestro Dios
¿No nos escuchará a nosotros que somos sus hijos? Como leímos en la lectura bíblica, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Por eso es que tenemos que hacer lo correcto ante los ojos de Dios, para que Él en su infinita misericordia nos ayude en nuestro paso por este mundo, hasta que Él venga a buscarnos. ¿Y cuántos quieren irse con Él? Todos, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, sigamos equipándonos y quiero que no se les olvide guardar en nuestros corazones el amor y el perdón para nuestro prójimo. Esas son una de las cosas que tenemos que llevar con nosotros. Sigamos leyendo. Ya ustedes saben la dinámica. Si alguien quiere comentar algo, solamente tiene que abrir su micrófono. En el desierto, en la soledad y en el desaliento, Elías había dicho que estaba cansado de la vida y había rogado que se le dejase morir. Pero en su misericordia, el Señor no había hecho caso de sus palabras. Elías tenía que realizar todavía una gran obra. Y cuando esta obra estuviese hecha, no iba a perecer en el desaliento y en la soledad. No le tocaría descender a la tumba, sino ascender con los ángeles de Dios a la presencia de su gloria. Un poderoso ángel se acercó con las palabras del Señor para él. ¿Qué haces aquí, Elías? Con amargura de espíritu, Elías profirió su queja. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pidiéndole que saliera de la cueva en la que había estado escondido, el ángel le ordenó estar en pie en el monte, delante del Señor. Mientras Elías obedecía la orden, he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Su petulancia se había silenciado, su espíritu había sido suavizado y subyugado. Ahora sabía que una firme confianza en Dios le permitiría siempre encontrar ayuda en tiempo de necesidad. Amén, hermano. Cuando Elías estaba por abandonar a Eliseo, le dijo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. Él, Elías, le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, que será hecho así. Mas, si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Mis hermanos, y es lo que hablábamos en días pasados sobre los propósitos. Dios tiene un propósito, tenía un propósito con Elías y él se desesperaba. Recuerden que él le huía de sus enemigos, pero la raza humana se desespera al ver que la respuesta de Dios se tarda en llegar. Pero una vez más, nos podemos dar cuenta que no es que tarda, sino que el Señor sabe del tiempo que cada cosa, para cada cosa. Así que sigamos orando, que a su tiempo llegaremos y no desmayamos. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, y se dieron cuenta de quién era que le llevaba comida a Elías. Y no solo comida, sino una comida que le dio fuerzas, las suficientes para un viaje de 40 días y 40 noches.
Más tarde, dice la lectura, se encontraría con Eliseo y ya él sabía que se iba. Por eso la palabra de Eliseo y la contesta de Elías, pide lo que quieras que yo haga por ti. ¿Y qué le pidió, mis hermanos? Que una doble porción de su espíritu sea sobre él. ¿Y ahora qué pasó? Que Eliseo pudo ver a Elías cuando se iba. Y así Eliseo sabía que se le había concedido su petición. Esto nos recuerda a Salomón. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Y le fue concedida también. Entonces, continuamos leyendo. Eliseo. En el segundo libro de los Reyes se registra una misión especial de los santos ángeles para guardar al siervo elegido del Señor. Eliseo estaba en Dotán y el rey de Siria envió gente de a caballo y carros y un gran ejército para prender al profeta. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Respondió el profeta, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. Y para que el siervo reconociese esto por su cuenta, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entre el siervo de Dios y las huestes de enemigos armados había un círculo protector de ángeles celestiales. Había descendido con gran poder, no para destruir ni para exigir homenaje, sino para rodear y servir a los débiles e inertes siervos del Señor. No le tocó a Eliseo seguir a su maestro en su carro de fuego. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada. Durante las largas horas de debilidad y sufrimientos humanos, su fe se aferró a las promesas de Dios y contemplaba constantemente en derredor suyo a los mensajeros celestiales de consuelo y paz, así como en las alturas de Dotán se había visto rodeado por las huestes del cielo con los carros y los jinetes de fuego de Israel. Estaba ahora consciente de la presencia de los ángeles que simpatizaban con él y esto le sostenía. ¿A qué habremos de temer? Si son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Eliseo vivió toda su vida confiando y aún habiéndose enfermado, Dios le envió sus ángeles para su consuelo y paz. Mis hermanos, yo les quiero preguntar, en estos momentos de desesperación, ¿qué es lo que pedimos? ¿Quién me puede decir? Cuando estamos llenos de desesperación, llenos de dolor, ¿qué es lo que pedimos? ¿Alguien me puede decir? Pues yo le diré, mis hermanos, misericordia. Clamamos por misericordia. Clamamos por paz cuando tenemos esa alma atribulada, por bendición para que Dios progrese en nuestros caminos o nuestras metas, por ayuda cuando nos sentimos que vamos a flaquear, por ese perdón de nuestros pecados que sabemos que Dios lo va a tomar en cuenta y nosotros cometimos ese pecado y le pedimos de rodillas perdón para que no nos lo tome en cuenta y no nos vaya mal. Sanación cuando estamos enfermos, consuelo cuando estamos tristes. Son tantas cosas. Por eso es que debemos orar sin cesar. Hay otro versículo en la Biblia que me gusta mucho y todos se lo saben y vamos a buscarlo. Y está en Salmo 37:25, que nos dice, joven fui y he envejecido
y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Esto nos dice que por sobre todas las cosas, Dios nunca desampara a sus hijos. Amén, mis hermanos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Solo tenemos que seguir orando para cuando sea el tiempo, Él nos lo hará saber. Y en ese momento de rodillas le daremos las gracias al Señor. Amén, mis hermanos. Ahora continuamos con Isaías, otro personaje importante en la vida. Ya yo les digo, todos son importantes. En los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresa. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Pensamientos como estos embargaban a Isaías mientras se hallaba, se hallaba bajo el pórtico del templo. De repente, la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se le permitió mirar al interior, al lugar santísimo, donde el profeta no podía siquiera asentar los pies. Se le presentó una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. A ambos lados del trono, con el rostro velado en adoración, se cernían los serafines que servían en la presencia de su Hacedor y unían sus voces en la solemne invocación. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Una gloria indescriptible emanaba del personaje sobre el trono, y sus faldas llenaban el templo. Querubines a ambos lados del trono brillaban con la gloria que los rodeaba por estar en la presencia de Dios. Cuando sus cantos de adoración resonaban con profundas notas, los pilares de la puerta temblaban como sacudidos por un terremoto. Estos seres santos cantaban sus alabanzas y brindaban gloria a Dios con los labios no contaminados por el pecado. El contraste entre la débil alabanza que Isaías estaba acostumbrado a brindar a su Creador y las indescriptibles loas de los serafines llenó al profeta de temor reverente y un sentimiento de indignidad. Por un momento tuvo el sublime privilegio de apreciar la pureza sin tacha del exaltado carácter de Jehová. Mientras los ángeles cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La inigualable majestad, la gloria y el infinito poder del Señor pasaron ante el profeta en visión e hicieron una impresión indeleble en su alma. A la luz de esta extraordinaria y refulgente revelación del carácter divino, su propia indignidad interior se hizo claramente manifiesta. Sus propias palabras le parecieron viles. Los serafines que moran en la presencia de Dios cubren sus rostros y sus pies con sus alas al ver al Rey en su hermosura. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, su alma fue postrada en el polvo. El resultado inmediato de la visión que tuvo el privilegio de presenciar fue un sentimiento de su gloria indignada, de su propia indignidad, perdón. Este será siempre el resultado sobre la mente humana cuando los rayos del sol de justicia brillen gloriosamente sobre el alma. Cuando la gloria de Cristo es revelada, el agente humano no encuentra gloria en sí mismo, porque la deformidad de su alma se hace manifiesta, y el orgullo y la glorificación propia se extinguen. Muere el yo y Cristo vive en su lugar. Es algo que siempre hemos hablado del pueblo de Israel, mis hermanos.
viendo tantas y tantas maravillas que se hacían frente a sus ojos, y ni aun así le bastaba para dejar de pecar. Cuando veían una de estas maravillas, alababan al Señor y un tiempo después volvían a lo mismo. Y qué triste, mis hermanos, para todos estos profetas tener que ver lo malagradecido y desobediente que era este pueblo. Pero yo también les pregunto a mis hermanos, ¿somos nosotros diferentes a este pueblo? Y esta se ha convertido en una pregunta recurrente que he hecho de vez en cuando. ¿Estamos nosotros conscientes de esto? Pero, y yo les hago una pregunta más, ¿es que acaso nosotros no hemos pecado más? Y me voy más lejos aún. ¿Quién en esta sala virtual me puede decir que ya no ha vuelto a pecar? Por eso vuelvo y le hago la pregunta y por eso la recurrencia de la pregunta. Porque si hasta en una mirada hay pecado, entonces, mis hermanos, sigamos haciendo la lucha a la carne. Y se los quiero poner de otro modo. ¿Cuántas veces nuestro Dios ha escuchado nuestras oraciones y nos ha ayudado y perdonado? Y pasado un tiempo volvemos a pecar y volvemos a pedir perdón. Y esto se convierte en un círculo hasta tóxico. Reflexionemos en esto, mis hermanos, y óiganme bien esto. No fuera que en el momento del pecado que estuviéramos nosotros cometiendo, Dios estuviera en la puerta llamándonos y no le escuchemos. Qué triste sería, ¿verdad, mis hermanos? Leímos hace un momento cómo Isaías se perturbaba con este pensamiento y el Señor le permitió ver el lugar santísimo. Y al ver toda la belleza y ante la extraordinaria y refulgente revelación del carácter divino, su propia indignidad interior se hizo más clara. Y yo les digo, si eso fue Isaías, que se avergonzó de su interior, ¿cómo nos sentiremos nosotros? Porque Isaías era un profeta. Quiere decir esto que él tenía más conciencia y más fe que cualquiera de nosotros, y no estoy discriminando a nadie, y puede ser que no, solamente Dios sabe. Pero si él se sentía, vamos a decir, sucio con su propia indignidad, nosotros, ¿cómo debemos sentirnos? Vamos a pensar en esto, mis hermanos. Si alguien quiere comentar algo, pues digámosle. Tal era la perspectiva que arrostraba Isaías cuando fue llamado a la misión profética. Sin embargo, no se desalentó, pues repercutía en sus oídos el coro triunfal de los ángeles en derredor del trono de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria, y su fe fue fortalecida por visiones de las gloriosas conquistas que realizara la iglesia de Dios. Cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué sentimiento tan hermoso albergaba Isaías después de esta visión. Y uno dice, ¿y quién no al ver esta magnificencia? Su fe inquebrantable lo acompañaría cada día de su vida, porque él pudo constatar con sus ojos la magnificencia, la maravilla que había sido contemplar esta visión que el Señor le permitió ver. Y terminamos con el último subtítulo, que es Ezequiel. A orillas del río Quebar, Ezequiel contempló un torbellino que parecía venir del norte, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Cierto número de ruedas entrelazadas unas con otras eran movidas por cuatro seres vivientes. Muy alto, por encima de estos, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una
semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre, tejado de sus alas. Las ruedas eran tan complicadas que su ordenamiento, que a primera vista parecían confusas, y sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines impedían aquellas ruedas. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo control divino. En medio de las disensiones y el tumulto de las naciones, el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. Amén, mis hermanos. Y doblemente hermoso. Dios sigue en control del universo y de sus hijos por toda la eternidad, y gracias a Dios. Mis hermanos, en esta hora deseo que Dios esté con cada uno de nosotros y esté para siempre. Que todos los días de nuestras vidas podamos sentir ese ángel que Él envía a cuidarnos, y que por nuestra parte y en lo más que se puede, escuchen bien, en lo más que se pueda, hacer nada tan grave para alejarlo de nosotros. Es decir, mis hermanos, no podemos hacer nada para alejar a nuestro ángel de la guarda de nuestro lado. Dios, en su infinita misericordia, nos tendrá paciencia y nos dará su comprensión y su amor en estos momentos donde nuestra fe pueda flaquear. Pero mis hermanos, pongamos nosotros de nuestra parte. Recuerde que estamos haciendo una maleta. No podemos entrar tres cosas, y por esas tres cosas que entramos, al cometer cinco o seis, salgan de la maleta. Entonces, vamos a tratar en lo más que se pueda no hacer que el diablo se ría, porque Dios se pone triste, yo siempre se lo digo. Entonces, cuidemos nuestros pasos y levantémonos todos los días con ese ferviente deseo, hoy por hoy, de hacer las cosas que le agradan a Dios. Amén, mis hermanos. Y ahora sí, ¿quién quiere compartir algo del tema que acabamos de escuchar? No. La maravilla del Señor es única, es extraordinaria. Cuando nosotros podemos ver cómo la mano del Señor intercede, defiende, protege a sus hijos, cuando los santos ángeles de Dios pueden hacer un milagro especial, pueden abrir los ojos para que veamos y para que entendamos que Dios está con nosotros, se ve manifiesta la mano poderosa de Dios. Esta lectura de esta noche ha estado poderosa, poderosa. Gracias a Dios por compartir esta palabra de vida con nosotros. Gracias a ti por ser el medio para que ese mensaje llegue a cada uno de nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y por otra parte, hay que pensar que esos mismos hombres que realmente Dios usó, realmente el mismo llamado que ellos tuvieron, ese mismo llamado lo hemos tenido nosotros. Lo que pasa es que nosotros realmente no hemos querido como abrir bien los ojos, porque realmente Dios no tiene distinción de personas, así como Elías, y así como estos hombres pudieron lograr ver la presencia de Dios, es porque realmente había una conexión directamente con Dios, que también lo podemos hacer nosotros. Porque miren, la historia se repite. En aquellos tiempos, aquella gente adoraban todo tipo de dioses, lo que ellos le parecían. Sin embargo, en este tiempo estamos viviendo lo mismo. La gente cree en cualquier porquería por ahí.
Y eso lo vemos que realmente hay personas que realmente creen en el divino Jesús, por decir algo, en la Virgen de Altagracia, en que fulanito y fulanito, personas que realmente tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan, tienen oídos, pero no oyen, sin embargo, le adoran y dicen, señores, el 21 de enero, la gente hace su promesa y se van a pie, a pie, ay güey, y caminan cientos y cientos de kilómetros adorando a una mujer que realmente lo único que tenemos que hacer es vivir la vida que ella vivió. Es lo único que nos toca hacer. Sin embargo, esos hombres de aquel tiempo se están repitiendo la historia de ahora. Entonces, nosotros, porque no hemos querido concentrarnos bien de verdad, es que no hemos visto la gloria de Dios como lo vieron aquellos hombres. No recuerdo si yo le dije a usted un señor de mi iglesia que se convirtió siendo evangélico a la iglesia adventista. Él decía que él estaba inseguro, que él no pensaba, estaba inseguro, aunque estaba en la iglesia, pero él decía, Señor, muéstrame que yo estoy en la iglesia de la verdad. Decía él, que ya él murió, se llamaba Víctor Samuel. Demuéstrame, Señor, demuéstrame. Y él, eso lo tenía él entre ceja y ceja, como decía el pastor Lejer. O dice, podemos decirle que una noche le tocaba un miércoles abrir la iglesia porque él era diácono. Y cuando abrió la iglesia, dice que vio unos ángeles que se paseaban en el púlpito. Entonces Dios le demostró a él que realmente estaba en la verdadera iglesia. Y ese hombre dio ese testimonio. Por cierto, ese mismo miércoles, yo recuerdo, dio ese testimonio. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Es que ese hombre, Víctor Samuel, quería tener una prueba que realmente él se había bautizado en la iglesia, que realmente él era la verdadera iglesia. Y por eso yo le digo a ustedes que aunque tenemos nuestra pequeñita sorna, hay que tratar de eliminarla, porque realmente nosotros estamos en la verdadera iglesia de verdad. Y si usted se mete a Facebook, usted oye gente hablando de la iglesia adventista. Yo vi un tipo ahora en esta semana hablando por Facebook diciendo, mucha gente piensa que yo soy adventista. No soy adventista, pero yo admiro a los adventistas. El tipo fue de otra iglesia, de una dominación, pero él hablaba con tanta propiedad de los adventistas, realmente. Y nosotros somos los adventistas. Y realmente gracias le damos a Dios que realmente la gente a nosotros nos tienen aparte, porque no somos de aquellos que vienen a decir, como dice el Señor, de boca me adoran, pero su corazón está como lejos de mí. Nosotros adoramos ¿qué le digo? En espíritu y en verdad, que es lo que Dios quiere. Bendiciones para todos. Amén, amén. Así mismo es, Miguel y Rodi, gracias por compartir sus comentarios. Inclusive una vez estoy yo transitando en una calle y veo un grupito de muchachas, no sé si lo he contado aquí, y yo le dije a la persona que estaba al lado de mí, esas personas son adventistas. ¿Cómo tú lo sabes? Le digo yo, es que el adventista se le ve, se nota en su forma de caminar, de vestir, de comportarse, no tiene que tener una Biblia debajo del brazo. Y efectivamente, esas muchachas eran adventistas. Entonces, para Dios sea su honra y su gloria, porque lo que buscamos es que dar un ejemplo y con ese ejemplo que damos, las otras personas puedan convertirse, las otras personas puedan ver la gracia de Dios reflejada en nosotros. Pero ¿cómo pueden ver esa gracia reflejada en nosotros? Mediante la fe. Para eso hay que tener fe, para que Dios nos radie con su gloria y podamos reflejarla hacia los demás y que los demás vean que Dios sí existe. Y como era lo que tú decías, Miguel, tenemos un Dios vivo y no hay Dios por aquí, tú también, Rodi, que por eso es que me llama tanto y me encanta la historia de los Baal y de Elías, de cómo él se burlaba. Ya ustedes se habrán dado cuenta que es que me encanta esa historia. Por eso mismo, porque ellos le rogaban a un Dios muerto, a un Dios inexistente, y por eso es que nunca pasó nada. Pero nuestro Dios está vivo y nuestro Dios está vigilante de nosotros sus hijos, y nuestro Dios nos recompensará según nuestras obras y según
Las cosas que le pidamos solamente tenemos que hacerlo con fe. Y no, y Elías le decía, pero llámenlo, cuidado si su Dios está durmiendo, cuidado si su Dios salió por ahí y está haciendo una diligencia, llámenlo, llámenlo. Pero era burlándose de ellos que estaba, tú sabes. Elías lo estaba haciendo y le decía, llámenlo otra vez de nuevo. Sin embargo, se hirieron, se cortaron, se imputaron piernas, de todo, y lloraron y pasaron la noche entera llamando a su Dios. Sin embargo, su Dios nunca se manifestó. Sin embargo, Elías nomás tuvo que levantar la mano, orar, y fue un rayo de fuego. ¡Pum! Se prendió, como se prende un tanque de gas en fracciones de segundo. Se manifestó el Señor en ese momento. ¿Y qué pasó con eso? Muchos de ellos tuvieron que unirse a Elías o al Señor, realmente porque se demostró que el Dios que adoraba Elías era el Dios del cielo. Lo mismo que pasó con el rey Bauconosor, que después decretó, dijo, no, 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 que el Dios de Daniel es tu Dios. Daniel, Daniel, dime, ¿tú estás ahí? Porque no durmió la noche entera, diciendo, no, los fifarraron los leones, se lo comieron. Señores, esos leones le daban una semana sin comer, para cuando usted entrara ahí, miren, no quedara nada. Sin embargo, los ángeles le cerraron la boca a los leones y Daniel estaba tranquilo.